terrible noche de oscuridad, la espiga dorada se perdió en los campos porque no habían manos para cosechar. Los que Dios llamaba, muchos se negaron y pocos quisieron ir a trabajar. Los años pasaron, las horas volaron y el tiempo que es oro ya no volverá. Las almas quedaron entre las tinieblas en terrible noche de oscuridad. La espiga dorada se perdió en los campos porque no habían manos para cosechar. Los que Dios llamaba, muchos se negaron y pocos quisieron ir a trabajar. La espiga dorada se perdió en los campos porque no había manos para cosechar. Los que Dios llamaba, muchos se negaron y pocos quisieron ir a trabajar. El Señor nos continúe bendiciendo a todos. Hemos oído esta alabanza que ha bendecido nuestra alma y que nos acerca a la presencia del Señor. Quiero que tome en sus manos la palabra de nuestro gran Dios. El primer libro del profeta Samuel, capítulo 15, versículos 19 al 20, dice la palabra: para gloria del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Capítulo 15, versículo 19 al 20 y después el 22 al 23. ¿Por qué pues no has oído la voz de Jehová, sino que vuelto al botín has hecho lo malo ante los ojos de Jehová? Y Saúl respondió a Samuel: antes bien he obedecido la voz de Jehová y fui a la misión
que Jehová me envió y he traído a Agag, rey de Amalec, y he destruido a los amalecitas. Verso 22. Y Samuel dijo: se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca a las palabras de Jehová. Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios, y el prestar atención que la grosura de los carneros. Porque como pecado de adivinación es la rebelión, y como ídolos e idolatría la obstinación, por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, Él también te ha desechado para que no seas rey. Glorificado sea Dios. Quiero que usted cierre sus ojos y ore conmigo, pidiéndole al Señor que bendiga a aquellos que oyen esta palabra, que redarguya, que obre milagros y maravillas en el corazón, en el alma de los que servimos a Dios, y que salves y que liberte a aquellos que no tienen a Cristo en sus corazones. Padre amado, venimos en el nombre de Jesucristo, pidiéndote, Señor, en esta hora, que uses este vaso de barro como tú quieras, para la gloria de tu nombre. Señor, desbaratamos toda obra del diablo que quiera estorbar, impedir la exposición de tu palabra. Te suplico, mi Señor, que liberte los cautivos, que levante los caídos, que hables a aquellos que están perdidos, que tu nombre sea glorificado, Señor. Opera milagros de salvación, de liberación, en el nombre de Jesús. Amén, Señor, y amén. Quiero, hermanos y hermanas, amigos que nos escuchan, hablarles en esta ocasión acerca del tema obediencia sin voluntad. La palabra voluntad es la capacidad humana para decidir con libertad lo que se desea y lo que no se desea. La obediencia es la disposición de cumplir los mandamientos, los mandatos de un superior. También es la sumisión, el acatamiento, el sometimiento. Cuando no hay voluntad para obedecer a Dios, se cae en la rebelión, en la irresponsabilidad, en la desobediencia, la cual es el desacato, la insumisión, rebeldía, insubordinación, incumplimiento. Toda desobediencia, todo pecado de desobediencia ha traído y traerá la maldición de parte de Dios, porque el pecado es una maldición, la desobediencia
estamos viendo los sinónimos de esta palabra que son desastrosos. La desobediencia es un pecado que casi no se tiene en cuenta o no se menciona mucho, porque aparentemente no es un pecado de escándalo, un pecado inmoral, un pecado que sea tan visible, tan fácil de detectar en una persona. Pero la desobediencia trae frutos. La desobediencia es rebelión. La desobediencia es insujeción. La persona empieza a sentir el fastidio de someterse. Se siente presionado y empieza a aparecer en él no solamente la obstinación, sino también la rebeldía a incumplir. Eso trae incumplimiento. Cuando la persona ya está insujeta, rebelde, pues no quiere hacer lo que tiene que hacer, no quiere cumplir lo que le corresponde cumplir. Entonces viene el incumplimiento. Todos esos elementos que van a llevar a la persona a la desobediencia total. Definitivamente la voluntad del hombre, del ser humano con el cual Dios creó a los seres humanos. Dios nos creó con un libre albedrío y una libre voluntad. Esa libre voluntad es la capacidad humana para decidir con libertad lo que deseamos o lo que no deseamos. Esa libre voluntad es ese tipo de capacidad que tenemos para decidir. La persona que quiere servir a Dios con voluntad, con prontitud, con diligencia, es bendecido definitivamente. La bendición de Dios enriquece al hombre de la cabeza a la planta de sus pies. Cuando se sirve a Dios con esa voluntad, espontáneamente, se sirve con prontitud, con alegría. La palabra enseña que hay que servir a Dios con alegría. Servir a Dios con alegría. Venir ante su templo con regocijo. Reconocer que Jehová es Dios, que Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Entrar por sus atrios con alabanza, por sus puertas con acción de gracias. A Dios hay que servirle con voluntad. No se puede estar murmurando por algo que tenemos que hacer. Hay gente que obedece, es cierto, pero obedece de mala voluntad, de mala gana. Y las cosas hechas sin voluntad, de mala gana, de mal aspecto, de mal proceder, pues van a quedar mal hechas, van a quedar a medias. Un servicio a Dios con una voluntad a medias, coartada,
sin deseo de hacer las cosas, todo queda mal. A Dios le tenemos que servir con el alma, con el corazón, con nuestra voluntad. El Señor le dijo a Israel: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con toda tu alma, con todas tus fuerzas. Ahí está incluyendo la voluntad. Alabado sea Dios. Uno determina por esa voluntad, que es la capacidad para decidir. Uno decide porque tiene esa libertad y esa capacidad de hacer lo que desea y lo que no desea. Tiene la voluntad para rechazar y tiene la voluntad para aceptar. Tiene la voluntad para decir sí y tiene la voluntad, la libertad para decir no. Y cuando la persona sirve en una empresa de mala gana, todas las cosas que haga van a quedar mal hechas. Cuando sirve en su propia casa, en el caso de los jóvenes, de las personas que todavía dependen de un padre, de una madre en una familia, cuando sirve de mala gana, con mala voluntad, se nota. Si va a barrer la casa, se dan cuenta que la dejó mal barrida. Lo que va a hacer, si va a lavar los platos, las ollas, lo que tenga que hacer, todo lo deja a medias. Lo deja por la falta de voluntad, lo tiene que dejar mal hecho. La voluntad en una persona se nota cuando va a hacer un servicio. Si alguien va a atender a una persona y no tiene la voluntad para hacerlo, lo va a atender de mala gana. Lo va a atender como se le antoja, no como la regla, la norma de amabilidad, si es un cristiano real, de un verdadero cristianismo que nos debe caracterizar la amabilidad, la bondad, la mansedumbre, virtudes importantes, la sencillez, la humildad, para servir con buena voluntad a Dios y a los hombres, a las gentes. Tiene que deponer el orgullo, la soberbia, la vanidad. Hay que reconocer a los demás como superiores a nosotros mismos para poder servir de corazón, de buena voluntad. Al Señor no se le debe ni se puede servir, porque Dios no va a aceptar un servicio mediocre, un servicio a medias, un servicio de mala gana. Nada de lo que vamos a hacer para Él, si vamos a cantar, tiene que haber alegría, gozo para cantar. Si vamos a orar, debe haber esa voluntad para hacerlo. Si vamos a adorar, debe haber ese espíritu de adoración. Si vamos a oír la palabra de Dios, no puede ser obligado. Debe ser con voluntad, con hambre y sed de justicia, con anhelos profundos para servir a Dios. Alabado sea el Señor. Hay mucha gente, muchos cristianos que sirven, pero todo bajo presión, bajo la orden de alguien. Porque alguien lo ordenó, lo hacen. Porque alguien se lo impuso y ese servicio no queda bien hecho, ni es aceptable delante de la presencia de Dios, porque el Señor está viendo que esa voluntad
para servirle a Él, su voluntad, su corazón no está con Él. Bendito sea el Señor. La obediencia debe ser apoyada por la voluntad, por el corazón, por el anhelo, por el deseo de honrar y bendecir el nombre y la obra, la causa de nuestro Señor y Salvador. Qué privilegio es ver, qué alegría ver una persona que tiene esas virtudes de servir, ese don, ese talento de servir. Se nota en cualquier parte, en cualquier lugar donde se encuentre, siente ese anhelo de servir. Y cuando se trata del servicio a Dios, hay que poner toda nuestra capacidad humana y decidir bajo convicción servir a Dios con el corazón, con el alma, con el espíritu. A través de este estudio de la palabra vamos a ver unos aspectos importantes que nos deben desafiar a bendecir a Dios, a bendecir su obra, a hacer las cosas con una total voluntad. Si usted, es mi consejo, si usted no tiene voluntad para servir a Dios, si no le nace asistir a un templo, si no le nace escuchar la palabra, no lo haga. No lo haga, porque todo lo que vaya a hacer en contra de su voluntad, no habrá recompensa en primer lugar. Dios no aceptará un servicio mal hecho, un servicio mediocre. El Señor no aceptó la actitud, la forma en que Caín llevó esa ofrenda para presentársela a Él. Dios no lo aceptó, porque primero miró el corazón y miró el alma, miró la actitud con la voluntad en que fue presentada esa ofrenda, y Dios no se agradó. Y Dios no se agradará de ningún trabajo que se haga para su obra que sea a medias. O es completo o no es nada. Alabado sea su nombre por siempre, por los siglos. El capítulo 15 del primer libro del profeta Samuel, que leímos en el verso 19, está hablando de una comisión que el Señor envió, delegó al rey Saúl para que cumpliera el propósito, el programa divino, y para que cumpliera la voluntad de Dios, porque ese es un elemento importantísimo. Yo debo entender que lo que voy a hacer para Él es la voluntad de Dios que lo haga, o no es la voluntad de Dios que lo haga. Cuando hacemos las cosas conforme a su voluntad, tenemos 100% a Dios agradado por lo que hicimos, porque fuimos a hacer su voluntad, no la nuestra. Bendito sea Dios. Esa fue la postura de mi Señor Jesucristo allí en el Getsemaní. Él dijo en medio de aquella terrible agonía: no se haga mi voluntad, sino la tuya. Si es posible, pasa de mí esta copa, pero no quiero, no se haga como yo quiero, como mi voluntad dice, sino conforme a tu voluntad. Es así y únicamente así
que Dios se va a agradar de lo que hacemos. Cuando usted va a dar una ofrenda, no es el número o la cantidad que va a dar, es la forma en que la va a dar, es de dónde sale para dar esa ofrenda. Sale tal vez de su mente: voy a dar esto para que me vean, para que me miren, o ya estaba en su corazón. Porque la palabra dice: cada uno dé como propuso en su corazón. Cuando el Señor es el que maneja nuestra voluntad y nuestro corazón, nuestro ser, entonces es Él el que va a colocar lo que nosotros debemos hacer, dar, donde debemos estar, el tiempo que debemos orar, los días que debemos sacar para ayunar. Hay gente que ayuna porque se lo impusieron. Hay gente que ora porque se lo imponen. Todos esos trabajos impuestos son inútiles delante de la presencia de Dios. No haga nada por imposición humana. No haga nada porque alguien ordenó. Si usted no lo quiere hacer, si no hay voluntad en su corazón para hacerlo, no lo haga, porque no tendrá recompensa. Esta palabra nos muestra que el Señor envía a Saúl a cumplir una misión específica, pero él va y cambia todas las cosas que Dios le había ordenado. En primer lugar, no obedece, no acepta la voluntad de Dios, sino que impone su propia voluntad. Y es la pregunta que el Señor le hace a través del profeta Samuel: ¿por qué no has oído la voz de Jehová? Sino que vuelto al botín has hecho lo malo ante los ojos de Jehová. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué no has oído la voz de Dios? Sino vuelto al botín has hecho lo malo. En otras palabras, ¿por qué no has hecho la voluntad de Dios? ¿Por qué se impuso su voluntad para hacer lo que quería hacer? Y mire, hay un detalle importante acá, en el verso 20. Y Saúl respondió a Samuel: antes he obedecido la voz de Jehová y fui a la misión que Jehová me envió, y he traído a Agag, rey de Amalec, y he destruido a los amalecitas. Cuando una persona no tiene voluntad para hacer algo, para obedecer, sea a un patrón, a un administrador, cualquier líder que esté en una empresa, un gerente, cualquiera que tenga a cargo el personal, que tenga a cargo la dirección de la empresa, del lugar, o a un pastor que tiene a cargo la congregación para dirigirla. Cualquiera que quiera hacer su propia voluntad, cuando es sorprendido por haber hecho lo incorrecto delante de Dios y de los hombres, entonces va a meter la excusas, argumentos humanos, argumentos fuera de lo que se le ordenó hacer, pretendiendo limpiar sus manos, justificarse que hizo lo que Dios le había dicho que hiciera. Pero ahí está culpando a Dios, está señalando al Señor, le está diciendo: antes bien, yo hice
lo que Dios dijo que hiciera. Fui a la misión y fui a hacer el trabajo. Dios no le dijo que hiciera lo que él hizo. Dios le dijo específicamente lo que tenía que hacer. Alabado sea el Señor. Y entonces es cuando el profeta de Dios le dice: se complace Jehová tanto en los holocaustos y sacrificios y víctimas, como en que se obedezca a la palabra de Jehová. Esa era la orden y ese era el objetivo: hacer lo que Dios le había dicho, obedecer su palabra, no obedecer lo demás. Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios. Y aquí hay otro elemento poderoso: y el prestar atención, que la grosura de los carneros. El prestar atención para oír bien. Cuando una persona no quiere hacer las cosas correctamente, no oye bien, para poder sacar la excusa y decir: es que yo no entendí, es que yo no oí, es que a mí no se me dijo eso. Son excusas, son argumentos. Mejor es el obedecer. Hay que obedecer la voz de Dios, la palabra, pero para obedecerla hay que prestar atención. Cuando usted, hermano y hermana, amigo que me escucha, quiera obedecer una orden que le están dando el jefe de la empresa donde labora, tiene que atenderla bien. Y si le quedan dudas, levante su mano y diga: por favor, quiero entender, no entendí bien, no comprendí bien. Porque si va a hacer algo que no entendió, lo va a hacer mal hecho. Por eso el prestar atención es algo vital para poder obedecer. Si yo no escucho bien, no sé lo que voy a hacer, lo voy a hacer a mi manera, lo voy a hacer de mala gana, va a quedar mal hecho y va a quedar desaprobado. Si es en la obra de Dios, delante de Dios; si es en la empresa, delante de la empresa. Alabado sea el Señor. Como un maestro de escuela que le está diciendo al alumno: así hay que hacer este deber, esta tarea. Pero si no prestó atención, hizo lo que quiso y llevó sus planas, sus cuadernos llenos de cosas que nunca se le dijeron. Hay que prestar atención para poder hacer la obra, cumplir el mandato divino. Sabe que del prestar atención depende lo que vamos a hacer. Y cuando se le pone atención a las cosas, es porque hay voluntad para hacerlas. Cuando se medio escuchan, entonces no hay interés para hacer lo que nos corresponde hacer. Bendito sea el Señor. Pero aquí hay algo más, todavía más delicado, más difícil y más condenable. Porque la desobediencia sin la voluntad, o la obediencia sin la voluntad, es una desobediencia. Y la desobediencia es un pecado que ha destruido a muchos, que ha desbaratado, ha matado a muchos. Aquí dice que la desobediencia causó como un pecado
de adivinación. Como pecado de adivinación es la rebelión, porque se rebeló contra la palabra. Cuando no obedece es porque la persona está rebelándose contra lo establecido. La desobediencia se define como el desacato. Está desacatando, está desobedeciendo. Un desacato, insumisión. ¿Qué me importa?, dicen algunos. Yo voy a hacer lo que yo sienta, no lo que otro diga. Eso es importante. Si usted está en una empresa, debe hacer lo que dice el dueño de la empresa. Debe hacer lo que dice el jefe de personal. Pero si está dentro de la obra de Dios, no debe hacer lo que el hombre dice. Debe hacer lo que Dios dice en su palabra. Y si Dios dice que hay que sujetarse, someterse, hay que hacerlo. Porque eso, el hacer lo contrario, trae rebeldía. Eso es desobediencia, insubordinación, incumplimiento, desobediencia. Note que el Señor está enfrentando a este hombre, diciéndole a través del profeta, porque como pecado de adivinación es la rebelión, y como ídolos la idolatría, la obstinación, por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, Él también te ha desechado para que no seas rey. Él desechó la palabra de Dios. Aunque Él está poniendo los argumentos que sí obedeció, estaba mintiendo. No obedeció. Dios le habló claro. Dios no habla a medias, ni a media lengua. ¿Sabe que una de las cosas que pongo delante de Dios en mis oraciones? Señor, háblame de la manera que yo pueda entender. Porque puede Dios hablarme misterios que no los puedo entender. Pero si Él me conoce y Él sabe lo que yo pienso, lo que yo soy, y yo clamo a Él que me hable conforme a la manera que yo pueda entender, para nunca rebelarme contra su palabra. Cada persona que quiere obedecer, ya dijimos, debe estar seguro de lo que se le dijo que hiciera. Si no le importa, pues medio oye, porque va a medio hacer las cosas conforme a su voluntad. Pero como Dios le habló claro, le está diciendo: desechaste la palabra, la pusiste a tus espaldas, no le importó la palabra e hizo lo que le dio la gana hacer. Las consecuencias son funestas, son terribles. Alabado sea el Señor para siempre. Porque en este caso fue desechado para no reinar. Pero su obstinación, su insujeción, su rebeldía continuó dentro de su corazón hasta ser destruido totalmente. La sangre de Cristo tiene poder. La palabra nos dice en el libro del profeta Jeremías, el capítulo 11, versículo 2, lo siguiente: alabado sea el Señor.
dice: oír la palabra de este pacto y habla a todo varón de Judá y a todo morador de Jerusalén. Escuche esto. Les dirás tú: así dijo Jehová, Dios de Israel. Maldito el varón que no obedeciere las palabras de este pacto. Hay una maldición determinada, predeterminada para todo ser humano que no obedece a las palabras que Dios ha hablado para que nosotros obedezcamos y cumplamos. Aquí el verso 2 dice: oí las palabras de este pacto y habla a todo varón de Judá y a todo morador de Jerusalén. Está incluyendo niños, jóvenes, mujeres, el pueblo. El pueblo tenía que obedecer si querían la bendición. El Señor le dijo en una ocasión al pueblo: escoged la maldición o la bendición. Escoge la muerte o la vida, porque esa voluntad con la que fuimos creados nos da el poder, la capacidad para decidir libre, voluntariamente, sin que nadie nos obligue a decidir y hacer lo que otro quiere hacer. Somos nosotros. Cada uno debe tener criterio propio, personal, y decidir por su propia alma, decidir por el bien que debe hacer en la tierra. Gloria a Dios para siempre. En el libro de Deuteronomio, el capítulo 17, versículo 12, la palabra dice lo siguiente: alabado sea el Señor. El hombre que procediere con soberbia, no obedeciendo al sacerdote que está para ministrar allí delante de Jehová tu Dios, o al juez, el tal morirá, y quitaréis el mal de en medio de Israel. La desobediencia a los ministros de culto que el Señor había puesto, la desobediencia de una persona a los jueces que Dios había establecido en el pueblo, era un causal o un causante de la muerte. La muerte física, para desaparecer, quitar del pueblo ese tipo de personas contradictoras, sembradoras de cizaña, de basura, de mentira. Hay gente, hermano, que están puestos por el diablo, que el Señor los reprenda, dentro de congregaciones, y se dedican a sembrar cizaña, a sembrar veneno, a sembrar malestar, a sembrar odio, rencor, pleitos, disensiones, chismes, habladurías, calumnias. Dentro de Israel, el Señor ordenaba eliminarlos, porque no obedecían ni a los ministros de culto, ni a los jueces que estaban puestos en el pueblo para dirigir la congregación del Señor.
Alabado sea Dios. Hay un ejemplo grande que registra el primer libro de los Reyes. Alabado sea el Señor. Lo registra el capítulo 2 del primer libro de los Reyes y dice, precisamente hablando de un hombre llamado Simei. Después de maldecir este hombre a David, se arrepintió, y cuando supo que David, en una ocasión, después de ese acontecimiento, de haberlo maldecido, de haberle tirado tierra, de haberlo tratado de perro, de todo lo que quiso, se arrepintió y bajó. En una ocasión que supo que David iba a pasar el Jordán, bajó a encontrarse con él y a pedir perdón, y David le perdonó. Y a este hombre se le dio una nueva oportunidad. Pocas veces ocurre eso, porque la persona cuando habla mal de otro, cuando maldice a otro con su propia boca, como lo ha hecho muchos que nos han tratado hasta de estiércol, todos los integrantes de este remanente, para nuestros enemigos gratuitos que tenemos, somos la escoria, la execrable ralea, lo peor que existe, porque no creo que haya algo peor que el estiércol. Pero eso no nos daña a nosotros, eso no me daña a mí, daña al que lo dice. La persona que maldice a alguien que está bajo la bendición de Dios, esa maldición no le puede entrar a esa persona, pero esa maldición se revierte y cae sobre su propia cabeza. Y hemos estado viendo cómo Dios ha estado dándole el pago a todos aquellos que han maldecido a este pueblo remanente escogido. Nosotros hemos cerrado nuestra boca y nos hemos dedicado a buscar a Dios, a dar esta palabra bendita. Lo que quiero decir es que pocas veces una persona que haya maldecido a otro, que haya maldecido una iglesia, que se haya levantado contra hombres o contra instrumentos, no solo pastores, evangelistas, sino miembros de la iglesia que sirvan a Dios de corazón, eso es peligroso. La persona que se levanta en rebelión a maldecir, a vociferar, a calumniar al pueblo de Dios, difícilmente esos pecados son resueltos. Es muy difícil, porque es la rebelión, la obstinación, y es un pecado como ser brujo, como ser hechicero, como ser idólatra, porque ha utilizado la boca para maldecir lo que no puede maldecir. Poder en la sangre de Cristo. Y por eso me llama la atención que este hombre maldice a David, le tira polvo, le lanza piedras, lo desafía, lo trata de lo peor. Y David se le salían las lágrimas, subió llorando a aquella peña, pero no dijo nada, no se quiso vengar. Los que estaban cerca de él decían: denos permiso para deshacernos de ese instrumento malo. Y él dijo: si lo está haciendo, déjelo,
porque puede venir de parte de Dios. Sin embargo, este hombre se arrepiente por presión, se arrepiente por intereses de cuidar su vida, no de corazón. Y entonces dice la palabra que en el verso 8 del primer libro de los Reyes, capítulo 2, verso 8, cuando ya Salomón está asumiendo el reino, el anciano David le hace las recomendaciones y le había perdonado, pero se acordó en los últimos días de todas las maldiciones que había lanzado Simeí contra él. Y dice el verso 8 del capítulo 2, también tienes contigo a Simeí, hijo de Gera, hijo de Benjamín, de Bahurín, el cual me maldijo. Y mire la forma con la que se expresa David, con una maldición fuerte, porque lo trató de todo lo bajo. El día que yo iba de Mahanaín, mas él mismo descendió a recibirme al Jordán, y yo le juré por Jehová, diciendo, yo no te mataré a espada. Y por ese juramento, después que David restaura el reino de nuevo y vuelve otra vez a gobernar al pueblo, tenía en sus manos solo dar la orden y era eliminado este instrumento. Pero no lo hizo porque había hecho un juramento delante de Dios. Pero le dice a Salomón, ahora no lo absuelvas. Es decir, tú no hiciste ningún voto, ningún juramento, vas a asumir el reino, vas a gobernar el pueblo, pero ahora le dejo ese paquete en tus manos. Tú eres hombre sabio y sabes cómo hacer con él, y harás descender sus canas con sangre al Seol. ¡Qué tremendo! Porque esto no se quedó, no murió, y es que no muere. Hay gente que maldice a otro y después viene a pedirle perdón. Eso no es cierto. Ya la maldición corrió. Y la mayoría de casos se revierte a la cabeza del instrumento maldiciente. Poder en el nombre de Jesús. La palabra muestra en el verso 36, después que ya Salomón había asumido el reino y estaba reinando, había preparado también personas que pudieran ayudar a limpiar el pueblo. En cierta manera, lo que hemos oído en muchas ocasiones de limpiezas sociales. Los reyes acostumbraban eso. Y allí dice la palabra, el verso 36 del capítulo 2, después envió el rey e hizo venir a Simeí. Ya había arreglado cuentas Salomón con otros
que se habían rebelado contra él, lo habían traicionado. Y ahora mandó a llamar a Simeí y le dijo: edifícate una casa en Jerusalén y mora ahí, y no salgas de allí a una parte ni a otra, porque sabe de cierto que el día que salieres, pasares el torrente de Cedrón, sin duda morirás, y tu sangre será sobre tu cabeza. Eso indicaba, quería decir, usted debe esa sangre, debe una cuenta, que le estamos dando una oportunidad, pero debes una cuenta que tienen que pagar. Y Simeí dijo al rey: la palabra es buena, o sea, acepto eso, están haciendo justicia conmigo, como el rey mi señor ha dicho, así lo hará tu siervo. Qué tremendo, se estaba comprometiendo de nuevo. Y habitó Simeí en Jerusalén muchos días. Pero dice el verso 39, pero pasados 3 años, aconteció que 2 siervos de Simeí huyeron a Aquís, hijo de Maaca, rey de Gat, y dieron aviso a Simeí, diciendo: he aquí que tus siervos están en Gat.